Y bueno, vamos a comenzar entonces. Yo le quiero dar la bienvenida a todos y todas. Recién saludaba a Isabel Ampuero, la secretaria de Extensión. Para nosotros, como Escuela de Comunicación, yo como director de la escuela, pero además integrante del equipo de trabajo que estamos armando esta seguidilla de seminarios web, es una alegría poder recibir gente de distintos puntos de la provincia. Teníamos, te cuento Carolina, para que sepas, gente de Los Antiguos, de Caleta, de Deseado, de Jaramillo Firroy, de Calafate, obviamente gente de acá de Río Gallegos, tenemos gente de Córdoba, de Rosario, y además hay alumnos de la carrera de comunicación, hay docentes de la carrera, hay egresados de nuestra universidad, también hay colegas periodistas, hay docentes, y hay alumnos del colegio secundario, del colegio salesiano, donde vos estuviste estudiando unos años, que son de la orientación de comunicación, así que también están invitados el profe Luis Cardo, que es un egresado nuestro, y los alumnos, así que tenemos una variada participación. Les vamos a pedir a todos y todas que por favor tengan los micrófonos silenciados y sí, ahora vayan dejando sus datos en el chat para luego remitirlo a la Secretaría de Extensión. Gaby. Hola, buen día Carolina, un gusto de tenerte hoy con nosotros. La verdad que agradecemos tu predisposición y tu tiempo, sabemos que la profesión es complicado a veces hacer un tiempo para estas cosas, pero bueno, tuvo la generosidad de estar esta mañana con nosotros. Bueno, brevemente quiero presentarla. Carolina es licenciada en Comunicación y magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés. Se desempeñó como productora periodística, productora ejecutiva, guionista en diferentes plataformas, señales y productos audiovisuales, y actualmente trabaja, bueno, como todos ya sabrán, en el canal, en la señal de Todo Noticias, tanto en la televisión como en la plataforma digital. Así que, bueno, brevemente, ella tiene mucha trayectoria en trabajos en audiovisual, en distintas plataformas, como decíamos, así que para nosotros es un gusto tenerlos esta mañana y un placer tenerlas esta mañana con nosotros. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Carolina, y quedo atenta a tus indicaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, yo seguramente te voy a dar un pie para que podamos mostrar también, a ver, hablamos del lenguaje audiovisual, así que no hay nada más elocuente que ver trabajos. Me parece que yo escuché hablar muchas veces de la crisis de los medios, ¿no? Como que estamos en un momento en el que los periodistas, los medios de comunicación nos estamos repensando. A mí me parece un gran momento para hacer periodismo y me parece que es un momento de revalorización enorme de ese periodismo que se hace en el interior profundo de los países. Yo les recomiendo mucho que vean Patriot Act, Acto Patriótico, y hay un capítulo dedicado a los medios del interior de los Estados Unidos, pero aplica definitivamente a los medios del interior de la Argentina, y por eso mi mensaje hacia ustedes, y que básicamente lo que relevó este periodista, humorista que hace este formato audiovisual, es que muchas de las historias de alcance nacional, en el caso de Estados Unidos, la historia de Jeffrey Epstein, ¿no? Este gran escándalo de trata de personas y explotación sexual, termina derivando o nace en una investigación de un medio del interior. El seguimiento, el compromiso con el territorio y el conocimiento exhaustivo de los actores y los personajes en cada punto de la Argentina lo tiene como nadie el periodista del interior. Así que para mí es un placer, al revés, digamos, yo siento que a mí me gustaría escuchar las experiencias, si es que acá hay periodistas ejerciendo, que entiendo que sí, siento que yo quisiera escuchar las experiencias de ustedes, pero les voy a compartir algunas herramientas o algunas referencias de trabajos que para mí son un buen puntapié para pensar cómo los periodistas del interior, que muchas veces, o los periodistas en puntos del país, que muchas veces tienen que trabajar con pocos recursos o con menos recursos que los que tenemos a disposición, quizás quienes trabajamos en un medio grande, como puede ser Artear o previamente en mi caso La Nación, cómo ustedes con menos herramientas pueden igual ofrecer coberturas de mucho impacto, de mucha llegada y de muchísima relevancia, como las que hacen, ¿no? Bueno, yo soy una apasionada del periodismo, entonces a veces, y de estos temas, así que a veces me entusiasmo de más y estoy hablando y hablo un poco acelerado, así que cualquiera me puede hacer señas y decir, pará, porque te abarrotaste, dijiste un montón de cosas al mismo tiempo y no pasamos en limpio nada.
A ver, yo soy amiga y admiro mucho el trabajo de un periodista que se llama Joaquín Sánchez Mariño. Joaquín tiene su propia plataforma personal periodística, su propio proyecto, que se llama, él escribe para Infobae y ha hecho coberturas para otros medios, como Redacción, que es un medio muy interesante para seguir. Pero me parecía interesante poner el ejemplo de Joaquín, y le voy a pedir a Gaby que tengamos listo un video de una de las coberturas de Joaquín, porque básicamente es el caso virtuoso del periodista orquesta, ¿no? Del periodista que hoy sale con su celu, con un micrófono, que aprendió a manejar programas de edición muy intuitivos, que les voy a decir, les recomiendo que se los bajen, yo lo tengo en mi celu, InShot, programas que no hay que ser un editor para manejarlos, son programas muy intuitivos, y básicamente hizo una especie de plataforma de cobertura 360. Yo escribo, yo hago mis videos, yo subo a mis redes y pienso para cada plataforma un contenido diferencial. Les voy a presentar este trabajo que hizo Joaco en Lesbos, en el campo de refugiados. Estoy en uno de los lugares claves para la historia reciente de Lesbos. Estoy entrando al llamado cementerio de salvavidas. Una imagen del desquicio absoluto que provoca la guerra. Bueno, me recomendaron no venir acá en estos días por la violencia que está reinando en el lugar, pero bueno, así es. Quiero que filme un poco desde el auto. Miren, todo ellos son salvavidas. Salvavidas de refugiados, es una locura absoluta. Esto es una imagen del desquicio absoluto que provoca la guerra en Siria, el problema de los refugiados y ahora la intolerancia en Lesbos. Este lugar se llama Cementerio de Salvavidas. Es el testimonio más elocuente de lo que está sucediendo hoy con los refugiados que llegan de a miles a la isla de Lesbos. Desde el 2015 empezaron a llegar. Al principio la gente los acogió con buena predisposición, los recibía. Después empezó a crecer un discurso de intolerancia más de ultraderecha, y hoy ese discurso creció y ya no se los recibe a los refugiados, sino que se los ataca. Y este es el testimonio. Cada uno de estos salvavidas es una historia de vida. Cada uno de estos salvavidas, por un lado, significa, ¿no? Es símbolo de algo que salva una vida, obviamente, lo protege de ahogarse en el mar, pero por otro lado es imposible no ver en cada uno de estos salvavidas una señal de la condena a la que están sometidos los refugiados. Gaby, bueno, un poco me parece que queda clara la idea. Les pido que lo sigan a Joaco Sánchez Mariño porque está haciendo trabajos muy interesantes en distintos formatos. Este es más el formato de cobertura. Lo que quiero decirles es que esto es alguien que viaja con una computadora. Bueno, es un fanático del periodismo, como un poco todos los que nos volvemos locos con esta profesión. Pero bueno, viaja con una mochila, con su computadora. Muchísimas veces todo el registro se hace con el celular,
con un micrófono que se anexa al celular, básicamente para la grabación de copetes o notas, justamente para limpiar el sonido, eso sí es importante, y con un programita de edición que se usa muchas veces para subir videitos a Instagram, o sea, es un programa súper intuitivo que se llama InShot. Yo les recomiendo mucho que se lo bajen, básicamente porque es una herramienta a partir de la cual, con material grabado con el celular, pueden compaginar, seleccionar, editar y llegar a un contenido que termina un poco resumiendo para mí lo que se viene en materias de tendencias de cobertura audiovisual. Y fíjense ustedes que esto tiene un valor añadido, digamos, que él hace de la falta de recursos un valor añadido. Cuando yo veo a alguien con el celu puesto en el auto y diciendo, me dijeron que no pase por acá, pero voy a pasar igual, hay algo en ese relato que es, por supuesto, sumamente valioso en términos periodísticos, pero a su vez sumamente interesante, ¿no? Vos querés saber, desde el punto de vista de la narración audiovisual, si le va a pasar algo, si se está metiendo ahí, si se va a encontrar con alguien, si el lugar está despoblado, si... Ni que hablar que no hace falta agregar demasiado frente a lo que es la imagen de un cementerio de salvavidas, ¿no? Una imagen que habla de los que quedaron en el camino, ¿no? Ya ahí el contexto hace que no se necesiten demasiados recursos más para contar eso que es súper valioso, ¿no? Yo incluso las dudas, el sonido ambiente del viento golpeando, ¿no? Los patagónicos lo van a saber porque lo deben sufrir mucho en la cobertura con video, ¿no? Pero el sonido ambiente, todo eso hace a una cobertura que tiene un nivel de realismo y de desprolijidad que se agradece, que le agrega valor. Eso tiene. Otra cosa que yo rescato, ¿no? Sobre todo los periodistas, también les digo otro periodista a seguir que a mí me parece muy interesante lo que está haciendo en otro formato, en formato podcast, que es más formato de radio para internet. Hoy no vamos a hablar de eso porque si no tendríamos que hablar una hora de podcast, pero otro periodista que me parece que vale la pena que sigan es Nicolás Luca, porque también hace todo con muy pocos recursos propios, ¿no? Lo que me parece interesante de estos periodistas, los hombre orquestas, los Joaquines, los que están haciendo cobertura audiovisual con un celu, un micrófono enchufado, anexado y un programita de edición intuitivo que básicamente no te requiere más que darte un poquito de maña o verte algún tutorial. Lo que me parece interesante es que primero están desafiando la idea que teníamos de lo que era una cobertura audiovisual, con el camarógrafo, con el sonidista, con la señal, Y segundo, fíjense ustedes cómo, si ustedes los siguen en cada plataforma, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en sus notas periodísticas escritas para grandes medios, lo que van a ver, a pesar de que el tema o la cobertura sea la misma, son contenidos diferenciales. No es el mismo contenido cortado, rebanado para mandar en Twitter, no. En la concepción del contenido está contemplada la plataforma. Si yo voy a pensar para Twitter, tengo que pensar en, por ejemplo, Joaco hizo una cobertura de Venezuela, yo de hecho lo conocí ahí, donde filmó una góndola en la que habían góndolas enteras de ketchup, porque básicamente el régimen venezolano había colmado de ketchup las góndolas para que no se viera que había escasez de medicamentos. Bueno, él la mandó a Twitter esa nota, o a esa imagen. ¿Por qué? Porque Twitter tenía ese poder de viralización rápida y ese impacto directo de una única imagen que quizás no tiene un video de YouTube o no tiene una nota escrita, ¿no? Entonces, la mandó primero ahí, después hizo una nota de desarrollo sobre el fenómeno de la escasez de alimentos y después pensó contenidos sobre esa misma historia para las otras plataformas. Estudien cada una de las plataformas para las que están generando contenido siempre. No es lo mismo generar, esto, o sea, no es como una lección ni está escrito en piedra, simplemente es mi opinión, que por supuesto está sujeta a cualquier cuestionamiento y me encantaría que después tengamos un pimponeo, pero en mi experiencia, sobre todo también trabajando en desarrollo de equipos audiovisuales, los contenidos se piensan antes contemplando la plataforma para la cual los vamos a generar. Es muy importante esto. Y
repito, en la experiencia de Joaquín lo van a ver, en la experiencia de Nicoluca lo van a ver, y si siguen medios periodísticos específicos, también lo van a ver. Más tarde creo que yo les voy a dar un ejemplo de, espérenme un segundo, porque me parece que quiero traer a colación esto. Creo que tenemos la promesa de Vaca Muerta, el explicativo, formatos breves, videos explicativos, Gaby, para mostrarles una cosa. Yo viajé varias veces a Vaca Muerta, no sé si hay alguien de Neuquén. Básicamente lo que yo quería era contar un poco, les hago la intro y ahora vemos el video. Yo quería contar lo que significaba como esta promesa energética. Entonces yo hice informes grabados en el lugar donde mostraba los yacimientos, mostraba todo eso. Ahora, ¿qué pensé yo? La gente tiene que primero entender la base de esto. ¿Por qué estamos todos hablando de Vaca Muerta? Entonces, para Instagram, para vender los informes en los que yo estaba con el mamelú, con el yacimiento y qué sé yo, para Instagram pensamos un formatito corto, que es un video explicativo, que nosotros es un formato que hemos experimentado también para las elecciones, donde básicamente si vos necesitas saber algo muy introductorio sobre Vaca Muerta, en 2 minutos te enterás de qué estamos hablando, ¿sí? Y a partir de ahí te metés de lleno con los informes, te metés de lleno con los especialistas, te metés de lleno con la producción especial. Pero en Instagram te digo rápido de qué se trata esto y al final te vendo que voy a presentarte informes especiales. Les voy a mostrar este formato del video explicativo. Un poco, en mi experiencia, hay muchos mejores videos explicativos con gente más canchera, que lo hace mucho más tiempo, en un montón de otros sitios, que si ustedes me escriben, al final de la charla, yo les voy a dejar mi mail. Si ustedes me escriben, yo les paso un montón de referencias del formato video explicativo o explainer, que hay muchos medios experimentando con esto y lo están haciendo muy bien. Les mostramos el de Vaca Muerta. Los ojos del mundo están puestos allí. Vaca Muerta es una formación rocosa que se extiende por 35.000 kilómetros cuadrados y da origen al petróleo y al gas no convencional de la cuenca neuquina. Es el segundo reservorio de gas no convencional del mundo y el cuarto de petróleo. ¿Por qué estamos hablando de no convencionales? Básicamente porque son hidrocarburos que están dentro de una roca poco permeable, conocida como roca shale. Por ende, para extraerlos hace falta apelar no solamente a la perforación vertical, la clásica perforación vertical, sino también a la horizontal y más precisamente a la llamada fractura hidráulica. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la Argentina para que este tesoro energético se convierta finalmente en todo lo que puede ser? Primero, los déficits en materia de infraestructura que dificultan la ya compleja logística del sector. Segundo, los vaivenes económicos y políticos propios del contexto del país que hacen difícil atraer inversiones necesarias para que el proyecto crezca. Y tercero, es necesario pensar que Vaca Muerta sea sustentable, no solo en términos de su impacto social, sino también de su impacto ambiental. Dadas estas discusiones, ¿podría la Argentina ubicarse con Vaca Muerta como uno de los grandes jugadores en la exportación de energía? Según Ricardo Arriazu, un economista y estudioso de la materia, la respuesta es sí. Pero además podría hacer mover muy favorablemente algunas variables de nuestra economía, como el PBI, el déficit y fundamentalmente ayudar al país a reducir la pobreza. ¿Logrará finalmente la Argentina dar el salto que necesita este proyecto para crecer y escalar en todo su potencial? Esa parece ser la pregunta de la hora. Si querés conocer Vaca Muerta por dentro, no te pierdas el informe especial de TN y tn.com.ar. Bueno, a estos formatitos les fue muy bien en Instagram. Nosotros hemos explicado desde qué pasa en Venezuela hasta qué es Vaca Muerta, los temas muy complejos que hay que reducirlos a, yo no diría su mínima expresión, pero a sus fundamentos, son muy interesantes para explorar a través del formato video explicativo. Les repito que tengo referencias para mandarles, simplemente no quería como aburrirlos con un montón, les quería contar un poco de esta que había sido mi experiencia, pero es muy interesante, sobre todo cuando tenemos que abordar temas complejísimos. No sé, ¿qué pasa
por qué el paro docente se extendió tanto en Chubut, ¿no? Donde hay que explicar como un montón de actores y un montón de... Bueno, por ejemplo, sería el mail mío, si lo pasamos al final. Ahí estaba mirando que alguien lo paso al final. Por ejemplo, eso, donde hay que explicar actores, donde hay que explicar mucha maraña que quizás tiene que ver con especificidades muy propias de un tema más técnico. Ejemplo, ni que hablar el per saltum, por ejemplo, de la Corte hubiera sido espectacular y el debate de la Corte hubiera sido espectacular para hacer un formato explainer, porque justamente la complejidad del tema hace que haya mucha avidez por entenderlo rápido. Y acá vuelvo a hilarlo con el concepto que les decía al principio. La relación entre el contenido que genero y la plataforma para el cual lo genero tiene que estar pensada antes de generar el contenido. Es decir, yo pienso un explicativo porque lo estoy pensando para Instagram, porque estoy pensando que la gente, los videos de IGTV que ve no son más largos que esto. E incluso este es un poco largo para ese formato. Y bueno, la verdad es que tuvo muchas reproducciones y mi recomendación sería para cualquier periodista, sí, vayan en estas direcciones que para mí son súper interesantes e incluso pueden explotar sus propias redes sociales para empezar a explorar cómo funcionan estos formatos. En cuanto a sobreimpresos y demás, ustedes me dirán, bueno, sí, pero vos ahí tenías gráficas, sí, es verdad, ese fue un laburo que yo no hice. Pero hay colegas, Joaquín uno de ellos, que están explorando el formato explicativo, haciendo ellos la edición con la gráfica. Por eso les digo que hay programitas de edición muy intuitivos, tipo el InShot, donde podés meter o valorizar ideas gráficas, textos o datos de la misma manera y con el mismo impacto. Exploren esas herramientas gratuitas y relativamente simples, porque me parece que hay algo ahí para aprovechar, ¿no? Después, me parece que también hay algo que está sucediendo, es medio una tendencia en Estados Unidos, que yo lo vengo viendo bastante. Yo les mencionaba el caso de Patriot Act, pero también está el caso de John Oliver, donde hay, esto es otro género, ¿no? Ya no estamos hablando de un género netamente informativo, pero sí dentro del campo audiovisual hablamos de un género más editorial, más de opinión, de mirada o de análisis. Hay cierto intento por fusionar información con punto de vista y con algo de humor. A mí me parece que es interesante ese lenguaje, sobre todo para atraer o acercar a los temas a una audiencia que quizás no se esté acercando a algunos de los temas a través del lenguaje más solemne o más seriote que solemos utilizar los periodistas o con el que aprendimos a comunicar los temas los periodistas. Me parece que hay un punto de intersección entre lo entretenido y lo periodísticamente relevante, que hay algunos referentes o comunicadores que lo están haciendo muy bien. Yo quisiera mostrarles el ejemplo de John Oliver, que para mí, que es un inglés, pero hilarante, es espectacular, porque a mí me parece que hace periodismo. Hay mucha gente que dice, él hace humor. Para mí hace periodismo. Y les voy a mostrar cómo esta mini introducción al tema Venezuela. Let's move on to Venezuela, a country you think about so little. You didn't even realize that's not Venezuela. This is Venezuela. Actually, that's not Venezuela either. This is Venezuela, except it isn't, because Venezuela was the first one all along. But the fact you didn't notice is the point. Venezuela's leader, Nicolas Maduro, has been going through a multitude of problems domestically, from food shortages to electricity rationing to massive inflation, and it all came to a head last week. In Venezuela, a 54-year-old woman threw a mango at President Nicolas Maduro's head. You can see the 54-year-old woman tossing a mango to Venezuelan President Nicolás Maduro, hitting him right in the head. The mango had a message written on it. If you can, call me, the message said. Well, this sounds like the premise of an adorable romantic comedy. I'd love to see Paul Rudd as the president, Sofia Vergara as the woman, and Paul Giamatti as the mango. It turns out, it's good casting. It turns out the woman desperately wanted an apartment, and the amazing thing is, it worked. Maduro says his government will give Oliva what she asked for, an apartment. You will get an apartment, and it will be given to you in the next few hours. Wow.
That is a fast government response and a pretty dangerous precedent for the president of Venezuela to set. Because now everyone knows if you want something, write it on a mango and throw it at his fucking head. And unsurprisingly, that's exactly what's happened since. Me llegó otro mango. I received another mango, a ripe mango. Here it is. They wrote down the phone number. They gave me a mango today, just now. Mangoes are in. It's the time of the mango. You see, I have it here. Mangoes are welcomed, lovingly, but handed over gently. Don't throw them. Hand them over to me. This is fantastic. The president of a country basically begging people to stop throwing mangoes at his head. And to the people of Venezuela, I say this: keep doing it. Send him your mango demands, or demand goes, as I call them. In fact, we should all be using fruit to improve government efficiency as well. Next time you need an expedited passport renewal, wouldn't it be nice to be able to say, 3 weeks is a little too long for me. Let's see if you can speed it up a bit. Yeah, this is a honeydew. That's how angry I am. I've written to you on a garbage melon that only exists to fill out suspiciously cheap edible arrangements. Let's do this thing. Finally. Bueno, a ver, por supuesto que es como, bueno, es todo es un territorio como más irreverente, ¿no? Pero me parece sí un lindo estímulo, porque fíjense con qué poco está hecho, digamos, esto tiene, si yo tengo que pasar en limpio el recurso audiovisual, esto tiene archivo periodístico, después tiene un gran guión, un gran punto de vista y un comunicador que decide tomar la excusita de un hecho entre ridículo y del realismo trágico de Maduro para contar el drama de un país, ¿no? El drama institucional, el drama... y lo hace desde un lugar muy distinto, digo, incluso lo hace en el arranque interpelando también a la negligencia con la que muchas veces la audiencia desde los Estados Unidos mira la realidad latinoamericana, como diciendo, vos no podrías reconocer ni dónde queda Venezuela. O sea, como que se anima incluso a interpelar a su audiencia, ¿no? De alguna manera como mojarle la oreja al que lo está viendo. A mí me parece interesante empezar a ver estos registros porque lo que yo estoy viendo en términos de tendencia es que muchos de estos personajes... Recién daban referencias de algunos argentinos, hay varios argentinos haciendo esto en YouTube. No hay tantos en medios grandes haciendo como este tipo de lenguaje, pero lo que yo veo de interesante en estas narrativas es que han logrado atraer a contenidos periodísticos de temas más asociados con audiencias quizás más grandes o arriba de los 30, 35 años, han logrado hablarle a una audiencia más joven. ¿Por qué? Porque es esencialmente muy entretenido de ver, ¿no? Por supuesto que eligen como punto de partida a veces lo bizarro, a veces incluso tomar una historia viral, pero ojo, porque este tipo no deja de contar el drama que es Venezuela, ¿no? Y todo el trasfondo de lo que significa la figura absurda de Nicolás Maduro desde su punto de vista, ¿no? Nada, me parecía como interesante traerlo porque voy a hablar y vengo hablando siempre de formatos más informativos o de más de cobertura periodística, pero quería introducir esto porque yo considero que esto también es periodismo, un periodismo editorial, digamos, esencialmente un periodismo de punto de vista, donde uno lo que va a ver es una mirada sobre un tema, pero que me parece interesante justamente porque rescato de esto una premisa que muchas veces los periodistas perdemos de vista, que es contalo entretenido. Contalo entretenido. Y el formato audiovisual, la crónica audiovisual nos ofrece muchas posibilidades para también ofrecer un relato entretenido, ¿no? Pero para eso, por supuesto, ¿qué hubo? Sin dudas antes de esto, un gran trabajo de guión. Hubo mucha hora previa. Antes de que se prendiera la cámara ya estaba claro el recorrido que iba a hacer él con la narrativa, pero hubo mucho trabajo de guión. Les recomiendo que lo sigan a John Oliver y también a Patriot Act, ¿no? Y
acá hay alguien diciéndome, tienen mucho laburo de guión, seguro. Pero fíjate vos que el laburo de guión es eso, es sentarte, es laburo de vos con tu compu, sentándote a pensar qué quiero decir, cuál es mi mirada sobre esto. Es esencialmente eso. Y hay muchísima gente haciéndolo acá en la Argentina, de hecho en formatos más de YouTube y demás, son esencialmente youtubers que trabajan con un sistema de Patreons, como de suscriptores, que son también experiencias muy interesantes de ver, ¿no? Quien lo quiera también me escriben y les mando las referencias que necesitan, ¿no? Bueno, vuelvo entonces a la cobertura más periodística, no quería dejar de comentar un poquito esto. Vuelvo a la cobertura más, no más periodística, más informativa. Otro emergente de estos últimos años es lo que se llama el periodismo de datos. Y ustedes me van a decir, no, pero el periodismo de datos es el periodismo es procesamiento de datos, sí. Pero, estamos teniendo acceso por la digitalización y demás, y permítanme en paréntesis de que creo que en la Argentina no estamos teniendo el suficiente acceso que deberíamos tener, pero estamos teniendo acceso a grandes bases de datos que nos permiten entrecruzar un montón de variables, ¿no? Y nos permiten justamente sacar un montón de notas que derivan de eso. Yo recuerdo, por esto que genera un poco el periodismo, que todo el tiempo estamos pensando notas, incluso cuando hablamos con una amiga o cuando... Recuerdo que hace algunos años me surgió la inquietud, porque veía como que mucha gente me refería de, en algún momento u otro, estar tomando algún tipo de ansiolítico. Yo empecé a pensar, si todo el mundo está tomando ansiolítico, como no deberíamos estar viendo un impacto muy significativo. O sea, yo creo que acá hay una nota, que acá hay, que en este mundito que me rodea, amigos, familiares, gente que porque estaba pasando un duelo, porque me parece que esto es una tendencia. Pero por supuesto, para hablar de una tendencia no me alcanza con mi mundo, tengo que mirar datos. Entonces se me ocurre contactar a la COFA, a la Confederación Farmacéutica Argentina, y le digo, mandame el desglose de consumo de, particularmente a mí me interesaba específicamente el consumo de clonazepam, que es el nombre genérico para la droga más comúnmente conocida como Rivotril, por su nombre comercial. Me manda el desglose y encuentro que se habían vendido 20 millones de cajas de clonazepam en 2 años en la Argentina. Bueno, el número era como, enorme, y dije, bueno, esto es una renota. Claro, la nota sale de una observación, pedís un dato, procesás los datos y arribás una nota. Vayan a buscar las bases de datos porque hay joyas. Hay una cuestión, una disciplina, yo no soy experta para nada, de hecho ahora les voy a referir un sitio, o mejor dicho, el vertical de un sitio que tienen que seguir, porque conozco además a la gente que labura en eso y ellos sí están haciendo como un laburo de verdad muy desde el expertise, pero hay un fenómeno que es, o una disciplina que es la minería de datos, que es justamente eso, agarrar bases de datos e ir a buscar esa joyita oculta que te va a llevar a una nota, joyita en términos periodísticos, ¿no? Ese hallazgo. Para mí, el sitio que más o mejor desarrollado tiene lo que se conoce como el periodismo de datos, que no es solamente encontrar los datos y las variables relevantes, sino aprender a mostrarlo visualmente. Es decir, que el lector se encuentre con ese dato de una manera amigable, o con esos datos. Y uno se pregunta, bueno, ok, en el caso del clonazepam es fácil, lo pones en el título, 20 millones de cajas de clonazepam, listo, punto final, terminaste le allanaste el trabajo al lector, cosa de que no tenga que fumarse la base de datos. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero mostrar muchos datos? Yo quiero mostrar entrecruzamiento de votantes en una elección, o resultados, o cómo queda el mapa de la Argentina después de X elección legislativa. Ahí me parece que el mejor trabajo de procesamiento de datos y de visualización, que es como se llama la manera atractiva de mostrar grandes volúmenes de datos, me parece que lo está haciendo La Nación Data, que es LN Data. Sigan LN Data, que es justamente el vertical de periodismo de datos de La Nación. Ahí tenemos, Gaby,
entre las referencias que yo mandé, justamente un link a una nota de La Nación, de elecciones, donde un poco se muestra este mismo fenómeno. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Es casi intuitivo. Estos son un montón de datos que relevaron, pero fíjate vos que te encontrás con el mapa de la Argentina y vas a buscar tu partido o y ya lo encontraste y ya te diste cuenta que cómo fue evolucionando todo, vas provincia por provincia, te das cuenta del panorama general del país. Digo, vos como lector, estos son un montón de datos que La Nación te dice, ya ve que te la hago fácil y te comprimo para que entiendas lo más relevante de un montón de datos entrecruzados, con referencias colorimétricas y demás. Por supuesto que esto está hecho con un equipo de grandes diseñadores e infógrafos, porque esto es esencialmente trabajo de infografía. Ahora, para quien me está preguntando por la nota de los ansiolíticos, también está en tn.com.ar, pero se los voy a mandar también a los que quieran. Pero bueno, fíjense ustedes, no sé si podemos, Gaby, scrollear un poquito para arriba, que me parece que hay también otra infografía, además del mapa, que es que estaba buena. No, un poquito más abajo, perdón. Bueno, fíjate acá. ¿Mejoró o empeoró? Acá te dice, en amarillo lo que mejoró, Juntos por el Cambio. Bajemos para ver lo otro. Fíjate que es súper intuitivo, ¿no? O sea, cualquiera, y te lo dice provincia por provincia, te lo desglosa. Esto de verdad es un montón de datos, pero alguien pensó visualmente, ¿y qué hago? Y hago como si fuera un velocímetro donde voy midiendo. Bajamos un poquito más. Lo mismo con el voto del Frente de Todos, ¿no? Bueno, les quería mostrar eso como un ejemplo de lo que me parece un buen proceso de consolidación de datos para posteriormente ofrecer una experiencia de visualización para el lector que sea lo más amigable, lo más simple y lo más bella, porque también tiene un buen laburo de estética posible, ¿no? Así que yo les recomiendo mucho que sigan La Nación Data, además de que tienen muy buenas notas y buen laburo de hallazgo y procesamiento para después ofrecer una experiencia de visualización muy interesante. Muy bien. Después, a ver, yo creo que cuando nosotros estamos hablando de coberturas periodísticas, pictograma es muy útil también, totalmente, quien lo estaba comentando. Cuando nosotros hacemos coberturas periodísticas, a mí me tocó 2 veces estar en coberturas periodísticas, 2 veces el año pasado. 2 veces en un año estar en coberturas periodísticas, diría yo, en lo que son zonas de conflicto, ¿no? O lugares de mucha convulsión social. Por un lado, Bolivia, que fue sobre finales del año pasado, y anteriormente la frontera colombo-venezolana, cuando fue el frustrado paso de la ayuda humanitaria, ¿no? Con esos días muy difíciles. Lo que yo siempre planteo en este tipo de coberturas que tienen mucho breaking news y mucha cobertura en vivo, es que a mí me parece que está bueno también hacerse un tiempo para bajar el contenido, seleccionar. Yo siempre recomiendo, bueno, si tenés a veces en una cobertura periodística de esas características, vos trabajás sobre todo cuando trabajás para un medio de continuidad informativa, como puede ser TN, a veces arrancás una cobertura periodística a las 5 de la mañana y son las 11 de la noche y estás en terreno, porque por supuesto siguen pasando cosas y sigue el seguimiento de lo que está sucediendo en el lugar, ¿no? Sobre todo cuando son hechos así como de mucha relevancia internacional. Dicho eso, lo que puede pasar en esos momentos es que uno dice, bueno, pero a mí me gustaría hacer un informe donde destaco, por ejemplo, el nivel de polarización que hay en las calles. Más allá de la salida en vivo permanente, de contarte qué es lo que está pasando en el minuto a minuto, valorizar o quedarme con como un resumen o como lo más relevante o como la perspectiva diferencial de eso que estoy viviendo y contando durante todo el día.
yo les quería mostrar un ejemplo de cómo dentro de una cobertura exigida con mucho vivo, podemos ofrecer también informes más, digamos, que ofrezcan este diferencial que les decía, simplemente valorizando o haciendo el laburito de tomar nota y decir, che, estos 3 testimonios me cuentan todo este drama, o estos 4 testimonios. Llamar a tu productor que está recibiendo material y decirle, estos 3 testimonios, separámelos para valorizarlos, separámelos, voy a grabar un copete y una presentación de esto y lo voy a hacer en formato de informe periodístico, ¿sí? Les voy a mostrar lo de la frontera colombo-venezolana. Gaby, no sé si lo tenemos ahí a mano, pobre, la estoy volviendo loca. Vamos a salir todos, vamos a salir. Que tengan claro toda esa gente, aquí no vamos a quedar y el puente hasta que libren a Venezuela, hasta que libremos a Venezuela. De nosotros. ¡Esto kamikaze! Estamos en la zona cero, el puente Simón Bolívar. Por este lugar debía pasar la ayuda humanitaria el 23 de febrero, pero eso no pasó porque quienes avanzaban para abrirle camino a esta ayuda humanitaria fueron reprimidos por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana y por las milicias civiles o colectivos en Venezuela. ¿Cuántos años tiene, señora? 33. ¿Está usted enferma? Sí, señora. ¿Qué tiene? Eso me hace ir al médico porque allá no hay médico, no hay medicina, no hay nada. No hay comida. ¿Ustedes son sus nietos? Sí. Que lo acompañaron, pero saben que son peligrosas las trochas. Sí, claro. Pero más peligroso estar sin medicina y sin comida. Sin comida, mamita. ¿Qué le diría usted a quienes tienen la posibilidad de hacer llegar la ayuda humanitaria, entre otras cosas medicamentos? Ay, madre, que ese señor dejara pasar esa ayuda, porque la necesitamos, señor, ahí. La necesitamos porque hay muchas criaturas que están muriendo de hambre, sin medicina y sin nada, mamá. Impotente, todos nuestros hermanos venezolanos que están acá, que se enfrentaron a esos guardias, están apoyados, lastimados, muertos. Es desesperante. Yo hablo con mi mamá y de verdad, no algunas veces yo lo poco que yo hago, yo se lo mando, pero ella me dice no alcanza, Jelly, no alcanza. La bandera, la estoy lavando, a volver a sacar para la calle, porque esta es la representación de Venezuela. Somos venezolanos los que estamos aquí pasando hambre, necesidad, miseria. ¿De dónde son? Las 3 son de Mérida, ¿no? Sí, Mérida, Venezuela. ¿Qué les generó ayer enterarse que la ayuda humanitaria no pudo pasar? Impotencia, mucho dolor. Yo tengo un hijo que ya tiene 4 años sin tratamiento. Él no le puede faltar y por falta de medicamentos, pues... ¿Qué tiene? No, él ya tiene 4 años sin tratamiento. Tiene una arritmia cerebral y no he podido. Yo no lo he traído él aquí. Ah, ¿no vino desde Venezuela con vos? Yo lo dejé él allá con mi mamá. Deje pasar la ayuda humanitaria porque no solamente soy yo, somos muchas familias las que necesitamos de esa ayuda. Que por favor la deje pasar. Esto no está avanzando, miren, para que vean. 9 milímetros. Los casquillos ya detonados. Escondidos nosotros. Ayer, mira, perdimos la cuenta de las personas. Ayer perdimos la cuenta de las personas que se fueron heridas de bala. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué vuelven a querer intentar que este bloqueo se levante? A ver, porque queremos pasar la ayuda humanitaria. Y ya como supuestamente muchas personas están creyendo que nos están tirando perdigones de goma o de gas lacrimógena solamente. Pues yo creo que es mentira, porque tenemos panas, amigos, que ya han sido muertos y tienen impactos de balas. Y no es solamente perdigones de goma, porque aquí está una de las pruebas de que nos están lanzando, ya son clavos
directamente a los cuerpos, a quemar ropa, a matarnos. Nosotros pasamos porque pasamos, mira, si pueden grabar, estamos grabando porque nos queremos meter otra vez y porque nosotros queremos que esa ayuda humanitaria pase porque pase. No apoyamos a ningún gobierno, no estamos ni con Guaidó, ni con Capriles, ni con Maduro, ni con Chávez. Nosotros lo que queremos es que Venezuela cambie y que esta huevona salga de como está. Entonces, para que estén claros, yo no llevo nada, pero soy el portavoz de voces de Mujeres Campana de aquí. Y aquí no vamos a quedar, aquí vamos a amanecer, vamos a dormir, vamos a vivir hasta que salgamos de aquí. Bueno, un poco lo que quería compartirles de esta experiencia es que a veces yo creo que el periodismo también se hace con el corazón. Esencialmente para mí el periodismo se hace con el corazón, ¿no? Pero y cuando uno ve esos testimonios, a veces cuando estás en una cobertura de estas características podés llegar a tomar 50 testimonios en un día. No sé, una locura, porque hablas con gente, arrancás a la mañana, seguís. Pero hay algo que te pasa adentro con determinadas historias, con determinadas caras, con determinadas imágenes. Por supuesto, estas imágenes son obviamente de un camarógrafo profesional de primerísima línea, que es Juan Pablo Chávez, un compañero mío que para mí es como de esa gente, viste, cuando tenés a Messi en tu equipo que jugás mejor, aunque seas un tronco, bueno, es de esas personas. Así que por ese lado quiero como valorizar también lo que pasa cuando uno labura con alguien que también es un periodista de la imagen, ¿no? Pero más allá de eso, lo que quiero valorizar de esto es, muchas veces cuando tenemos grandes volúmenes de testimonio y de cosas, es necesario generar un contenido donde hagamos una selección de voces que cuenten bien todo el arco de un drama, ¿no? Sobre todo cuando estamos contando algo que tiene tantas perspectivas, ¿no? Yo pensaba hoy un periodista que está haciendo los incendios en Córdoba y hay un punto en el que más allá de la cobertura de la breaking news y lo contaste, hay que generar una valorización de todo ese volumen de contenido que se genera justamente para elegir algunas voces representativas que cuentan todo el espectro de la problemática, ¿no? Y esto es un poco lo que yo les quería mostrar, que se puede generar un informe especial aún cuando estamos generando una cobertura en tiempo real de una situación noticiosa por definición, ¿no? Después, otra cosa que yo quería valorizar mucho, sobre todo cuando les toque coberturas en situaciones de conflicto y de tensión, es la perspectiva del periodista. A veces yo, por ejemplo, suelo cometer como el error de como medio querer meter dato todo el tiempo, ¿no? Y a veces tiene más valor simplemente estar en la situación y contar lo que te está pasando en medio de esa situación. Y para mí un maestro que hace muy bien eso es Nelson Castro. Nelson, ustedes saben que Nelson está en El Corresponsal, donde hace como varias coberturas internacionales, y a mí me gustó mucho la cobertura que hizo en Ecuador, justamente porque él se vio medio atrapado en medio de mucha tensión y violencia que se estaba viviendo en las calles de Quito, y en un momento él básicamente hace un registro en primera persona de lo que le está pasando a él atrapado en medio de esa tensión. Así que si podemos mostrar un fragmentito de Nelson en Ecuador, me parece interesante para... Uno de los centros, ustedes ven la humareda allá dentro, producto de algunos de los gases lacrimógenos que se han lanzado, ¿sí? Y escuchan ustedes algunos disparos que se escuchan. Esto es parte del casco histórico, ¿correcto? De la ciudad de Quito. Vamos a avanzar con mucho cuidado. Allá abajo hay más gente todavía. La gente se sigue desplazando. Como ustedes ven, una enorme cantidad de piedras, cascotes, ladrillos que la gente tiene para guarecerse. Voy a tratar de avanzar un poquito más a ver qué es lo que se ve. Acá ya está el carro de policía y se ve que allá no se puede avanzar. La gente quiere avanzar. Ahí avanza porque se fue la policía. Se fue la policía, entonces se fue el carro hidratante y la gente empieza a avanzar. Allá viene el camión. Entonces comenzamos a correr una situación de enorme riesgo la que estamos viviendo. Sí, estamos transmitiendo en directo
situación de enorme dificultad, estamos retrocediendo con la gente. Es una situación de enorme tensión que se vive como consecuencia del camión de la policía, del ejército. Esto es lo que está pasando en el centro histórico, en la vanguardia de la manifestación. Bueno, a ver, a mí me parece, fíjense ustedes, ¿no? La desprolijidad de la situación, él repitiendo de enorme riesgo, no importa, se corta la frase, pero él está contando esa experiencia. Eso tiene un valor periodístico. Eso tiene un valor periodístico porque eso cuenta el contexto. Obviamente, bueno, es un maestrazo Nelson, pero me parece que sus coberturas tienen eso, tienen esencialmente, te diría, es como casi la escuelita de lo que una crónica periodística es y de lo que significa y de lo que tenemos que valorizar los periodistas, lo que significa estar en el lugar de los hechos, significa estar permeable y poroso a que el lugar y el contexto entren en mí, digo, ya sea el gas lacrimógeno, ya sea la corrida, ya sea la tensión, ya sea el miedo, eso tiene un valor periodístico, sobre todo en la cobertura televisiva, en la cobertura audiovisual, eso tiene un valor. A veces estamos muy preocupados por la prolijidad y justamente la desprolijidad es lo que cuenta el contexto. No tiene ningún sentido que esto hubiera sido una crónica con una presentación prolijita en medio de un país que estaba básicamente, el aire se cortaba con un cuchillo en Quito, ¿no? Por la tensión que se disparó a partir de la quita del subsidio a la gasolina. Bueno, no quería dejar de ponerlo como referencia porque me parecía que cuando hablamos de audiovisual, me parecía interesante contarlo, ¿no? Y también a veces los periodistas no somos los protagonistas, sin dudas, de las historias que contamos, pero muchas veces la dificultad de una crónica periodística también es un contenido en sí mismo, ¿no? Y bueno, en ese sentido la situación que nosotros vivimos en Bolivia, donde, bueno, finalmente tuvimos que irnos, abandonar la cobertura un día antes de lo que pensábamos, habíamos estado una semana, me parece que una situación de esas características cuenta también el nivel de polarización y el nivel de convulsión social que hay en las calles. Entonces, valorizar a veces eso, la dificultad incluso de una cobertura periodística, también es de relevancia para terminar de contar el drama o la crisis que está viviendo un determinado país, sobre todo cuando estamos en situaciones de conflicto, ¿no? Siempre sin perder de vista, por supuesto, que en el centro de la escena está, digamos, lo que estamos yendo a contar, ¿no? Que es Venezuela, Ecuador, Bolivia o lo que sea que estemos relatando. Si querés, Gaby, para terminar mostramos un pedacito de Bolivia y de lo que es armar una crónica de una cobertura difícil o por momentos frustrada, ¿no? Ahí. Sí. Indígenas de toda Bolivia. La verdad es que no nos importa la política, solo queremos paz, amor y que rescaten nuestra Guatemala. Desde hace ya te diría 3 semanas, sí. La Paz es una ciudad totalmente paralizada, ¿no? Es una ciudad sin paz. Ayer hemos estado en las calles defendiendo porque estos han venido a atacarnos. Por eso queremos decir la verdad. El pueblo boliviano se respeta. Bueno, hacen una mentira. que quería acercarse para oponerse, ¿no? Ven esa persona ahí que lleva el gorro negro, esa persona ahí es como si se estuviera encargando de disipar este tipo de situaciones que se pueden dar de enfrentamiento, ¿no? Los referentes políticos dividen aguas de una manera muy fuerte aquí en Bolivia. Nuestra compañera Carolina Moroso está allí en La Paz. Hola, Caro. Hola, ¿cómo estás, Lore? Hola, Guille. Hola a todos en el piso. Bueno, te cuento que La Paz está intentando recobrar cierta normalidad, pero claro, en un clima totalmente anormal. La gente pasa estos bloqueos que están acá y generalmente tiene que mostrar credencial de que trabaja en alguno de estos edificios. Está todo cercado. O quienes te piden esa credencial son muchos de estos jóvenes que estuvieron en las barricadas todos estos días, los manifestantes que salieron a las calles después de las elecciones. Esto es lo que pasó a partir del vacío de poder. Disculpen, ¿vienen a trabajar?
No, en realidad venimos a apoyar a la nueva presidenta que es de nuestro departamento, ¿no? ¿Y pudieron pasar por el bloqueo este? Sí, 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 sin problema. ¿Tuvieron que mostrar credencial? Sí, sí, con credencial. Quería preguntarle si está recuperando un poco la normalidad, porque estos días fueron absolutamente caóticos. Sí, pero sí, ahora está ya algo mejor. Estas esperando están volviendo a la normalidad. ¿Están pidiendo credenciales oficiales para pasar? Sí, sí. ¿Y quién puede pasar? Prensa y los que trabajan aquí. Todavía se ve, ¿no? Sobre todo si uno contrasta el paisaje en algunos puntos de esta ciudad y en otros, se ve una gran desigualdad. Yo no vivo pues de política, y política no me da trabajo a mí, no nos paga el gobierno, no nos paga nadie, no nos paga a nosotros somos muy particulares, pero hemos sido perjudicados. Solo se puede decir una sola cosa, es una película. Esto lo ves en las películas, nada más. Salía corriendo, veníamos para acá, había que correrse, el trípode había quedado mal, o sea, y todo siguió al aire y la gente del hotel que nos decía, está todo bien, pero sepárense de la ventana por los francotiradores, porque era como muy, muy loco todo. Bueno, nosotros tuvimos que ir de Bolivia porque sobre el final nosotros estuvimos cubriendo varios enfrentamientos donde incluso había manifestantes movilizándose con cartuchos de dinamita, ¿no? Porque mucha gente también que trabaja en las minas y demás, con lo cual la situación fue bastante tensa. Ahí no se ve, pero lo que nos pasó fue que tuvimos que salir de la calle porque había mucha hostilidad con la prensa. En un momento nos siguió como un grupo grande de gente, les tiraron piedras a mis compañeros, por suerte no les pegaron, pero escuchamos la frase "prendan los fuegos", nos acompañaron hasta la puerta del hotel, todo este grupo, entramos al hotel y desde el hotel, eso fue como la gota que rebasó el vaso, nos dicen: salgan de acá, no los pueden ver porque están diciendo que son francotiradores, ¿no? Para culminar como toda una cobertura que fue imposible. Eso es un poco el resumen que estaban haciendo en el piso, donde hay como un montón de situaciones, incluso muchas de las cuales, lo del hotel, lo del seguimiento, todo sucedió en vivo. En este caso, lo que se decidió casi como decisión periodística fue decir, bueno, blanqueemos que nuestro equipo vuelve un día antes, justamente porque el clima de polarización y el clima de hostigamiento al trabajo periodístico, y sobre todo el clima de intolerancia que había en Bolivia por esos días, no solo con la caída de Evo Morales, con el vacío de poder que se generó en los días que siguieron, con los enfrentamientos violentos que hubo, con la asunción de Yanine Áñez y todos los días extraños, anómalos, distópicos que siguieron, todo eso fue el caldo de cultivo para que el equipo periodístico se volviera un día antes. Se tomó la decisión de que eso fuera un contenido en sí mismo o de editar un informe justamente para contar y para explicar eso. Nada, lo quería poner un poco como ejemplo también de muchas veces lo que pasa en este tipo de coberturas periodísticas, que se transforma la propia cobertura o la propia cocina de una cobertura se transforma en contenido. Y eso tiene un valor, ¿no? No porque seamos importantes los periodistas, sino porque cuenta el contexto en el cual estamos trabajando, ¿no? Lo cual hace a explicar el drama o el nivel de tensión que se está viviendo. Yo tengo muchas más cosas para decir, pero obviamente son 1:15 y no los quiero aburrir. Quedo abierta a preguntas y bueno, y de paso, mi mail es carolina.amoroso85 Me escriben ahí por consultas, por pedidos de referencia o por nada, cualquier cosa que no entre en este contexto. Gracias, Carolina. Realmente interesante. Nos quedaremos más, pero también teníamos el compromiso con vos de no retenerte más de 1 hora, 1 hora y 10. Sí, acá hay una pregunta que, bueno, quería hacértela. ¿Qué formas tiene o recomendás de financiar el trabajo en esto del periodista orquesta, no? Bueno, a ver, yo lo que estoy viendo en las experiencias de colegas que admiro y que valoro mucho es la generación a veces de alianzas con otros colegas que están trabajando independientemente o el lanzamiento de proyectos individuales que tienen como base, primero, la generación de una audiencia
y después la propuesta a esa audiencia de un sistema de suscripciones. Me parece que eso puede y es interesante. Después hay gente que trabaja con marcas o con determinadas marcas que apoyan o que quieren asociarse a determinado tipo de contenidos. Sucede mucho con quienes hacen viajes, ¿no? Digamos, que quizás pueden conseguir un tipo de sponsorship que tiene que ver con el tema o con el formato periodístico, ¿no? Repito, con los viajes es como muy, muy característico, pero sí diría que analicen muy bien el sistema de suscripción y la estrategia de generación de audiencias de quienes trabajan con sistemas de suscripción, ¿no? Tanto youtubers que hacen más contenido periodístico como periodistas que están haciendo contenido independiente para sus redes sociales y demás. Me parece que sí es interesante primero pensar en una estrategia de generación de audiencias y después en un sistema de suscripciones. Ahora sí, ahí me vas a escuchar. No, quería agradecerte en serio, y ya son 12:15 y vamos a terminar, así te liberamos y podés continuar con tu mudanza, pero como cierre de estas dos actividades, la que hicimos primero con Leonardo Murolo hace 15 días y ahora con vos, me parece que es interesante esta transición entre las viejas pantallas y las nuevas pantallas. Lo que vos decías al principio de tu charla, el hecho de generar contenidos específicos para cada plataforma, lo que nos exige primero conocer el lenguaje propio de esa plataforma y después adaptar en todo caso la cobertura periodística a esa necesidad. No es lo mismo para YouTube que para Twitter, que para Instagram, ¿no? En esta transición que nos comentó Leo hace 15 días desde el punto de vista teórico, ¿cómo lo podemos ver desde el punto de vista práctico? Quería por lo menos cerrar con esta idea de estos dos encuentros. Y no sé, Gaby, si vos como responsable de la materia de audiovisual en la universidad también querés. Yo lo que pensaba también en función a esto de lo que planteaba Carolina es la importancia que tiene también desde la academia poder reformular sin duda los contenidos, los programas. Lo audiovisual ya no se piensa en la televisión o el cine, digo, todas esas cuestiones que quedan como arcaicas en los programas y en los contenidos, que sin duda va a ser un desafío importante poder reformularlo, y que no solamente, se restringe a lo audiovisual, sino a todo lo que antes se contemplaba solamente como los medios de comunicación. Así que creo que ese es un desafío también importante que tenemos los encargados por ahí de orientar o de formar. Y por último, quería agradecerte, Carolina, la verdad que excelente agradecer tu predisposición sobre todo, y excelente tu exposición, y veo que en el chat ya lo están agradeciendo, y la verdad que nada, queremos agradecerte y contarte que te esperamos en Río Gallegos cuando puedas viajar. A ver si voy. Cuando puedas viajar. Sí, yo, mira, viví por la calle Santiago del Estero, que no sé si sigue existiendo como tal, la que... Y antes vivía en Malaspina, cerca de La Ría, y me acuerdo que me encantaba. Toda la gente que se quejaba del frío, del viento, a mí me encantaba. Siempre me encantó la Patagonia, soy fan de la Patagonia y de los patagónicos y ese temple que tienen, así que un placer compartir con ustedes, y de verdad a los periodistas que están ejerciendo, a los que quieran ejercer el periodismo que se hace en el interior profundo de los distintos países, pero de nuestra Argentina, es el precursor, el puntapié inicial de muchísimas de las grandes historias que después tienen alcance nacional, y ustedes como nadie conocen los territorios, y el periodismo se hace en el territorio, así que nada, gracias por ese trabajo y continúenlo, y quedo a disposición para lo que necesiten. Anticipo que si cuando se recupere la normalidad está previsto que puedas venir. Ya lo hemos hablado con la gente de PAE y con Silvia Ramírez y la Universidad de San Andrés, así que ojalá lo podamos concretar. Quiero avisar que la conferencia esta va a quedar grabada en la página web de la universidad para aquellos que quieran repasar algunos textos, y si no, los enlaces que comentó Carolina recién también los podemos poner a disposición. Te agradezco enormemente como director de la Escuela de Comunicación. Gracias, y gracias a todos y todas los que participaron.